Sé que muchas personas no creen en el poder de la Santa Muerte, pero es normal porque se nos ha enseñado a descartar todas las ideologías o deidades que no se apegan al catolicismo. Y no pretendo que con lo que les contaré cambien de opinión, simplemente quiero que escuchen lo que tengo para compartir. Recuerdo muy bien los años en los que aún vivía mi abuela Antonia. Ella tenía su casa en un ranchito cerca de Chihuahua, muy alejado de las demás casas del pueblo. Ahí tenía sus hectáreas de sembradío y sus huertos. Ella siempre fue muy bendecida. De niños nos gustaba mucho ir a su rancho, porque podíamos jugar por horas y nunca aburrirnos. Siempre había algo que hacer. Cuando daba la hora de cenar, mi abuelita acostumbraba a hornearnos galletas. También nos daba unos frijolitos bien ricos de la olla, los cuales calentaba en un fogón con leña. Ni se diga del atole de chocolate y las gorditas dulces de masa que nos daba. Aquello nos encantaba de mi abuelita, ella nos consentía muy bien. Pero también había cosas en su casa del rancho que nos daban miedo. Solo era cosa de entrar por el pasillo, abrir la puerta de su cuarto, prender la lámpara de petróleo, y justo frente a la vista de quien entrara, se dejaba ver una figura de la Santa Muerte. En su casa ella no creía en santos o en Cristo. La razón era que cuando dio a luz a uno de mis tíos, ella ya se andaba muriendo, también el bebé, por poco y no la contaba. Aquella noche ella fue asistida por una partera curandera, la cual intercedió y rogó a la Santa Muerte para que mi abuelita se curara y también para que se salvara la vida de aquel bebé, quien sería mi tío Alfonso. De puro milagro se salvaron, y todo gracias a las peticiones que la curandera le hizo a la Santa Muerte. Mi abuelita a partir de ahí adoptó esa fe. Ella no dudaba y tampoco escondía su devoción. Bueno, en aquel tiempo tuvo que hacerlo durante algunos años. Sin embargo, ya con los años, ella hablaba abiertamente de los poderes de la Santísima. Ella misma nos contó en varias historias que fue testigo de los alcances del oscuro y también bendecido poder de la Santa Muerte. Y menciono la palabra oscuro porque es una realidad que el pedirle favores a la Santa Muerte tiene sus riesgos y sus consecuencias. Después de aquel parto en el que sobrevivió mi abuela y mi tío Alfonso, todo en la familia iba muy bien. Sin embargo, una mañana, la noticia de que mi abuelo se había desvanecido repentinamente mientras araba la tierra sacudió a la familia de mi abuela. Fue triste aquello y sobre todo perturbador, porque cuando se llevaron a cabo los funerales y el entierro del abuelo, aquella curandera que ayudó a la abuela en su parto se encontraba ahí presente. Ambas se alejaron un poco de la gente y comenzaron a platicar. Ahí, la mujer le dijo a mi abuela que la muerte del abuelo no había sido una simple coincidencia. Comentó que la Santa Muerte había cobrado el favor de salvarla y también de salvar al tío Alfonso. Una vida por otra vida, Antonia. Así es como se mantiene el equilibrio. La Santa Muerte, así como da, también quita. Por eso es mejor que solo se le pidan favores pequeños. Así con tan solo ponerle ofrendas en su altar, estará saldada la deuda. Pero recuerda, Antonia, mientras más grande sea lo que pides, ya sabes bien qué puede pasar. En este caso, le tocó a tu esposo ser el pago. Mañana puedes ser tú o cualquiera de tus hijos. Por eso no pidas cosas que no estés dispuesta a pagar. Mi abuela estaba muy triste, pese a que se decía que mi abuelo era mujeriego y tenía hijos con otras mujeres. Ella lo quería mucho. Fue pasando el tiempo y mi abuela se quedó viuda y con 5 hijos que mantener. El rancho apenas iniciaba y era muy difícil sacarlo adelante. Así que mi abuela no tuvo más que pedirle a la Santa Muerte que le diera abundancia justa y necesaria para sobrevivir. Ella entregó su devoción, su fe y sus rezos noche a noche a la Santa Muerte. A raíz de eso, fue que a mi abuela nunca le faltó nada. Siempre hubo comida en su mesa
y trabajo en su rancho. Sus tierras se volvieron fértiles y pronto mis tíos, que ya eran niños más grandes, fueron aprendiendo a trabajar la tierra junto con otros pocos hombres que mi abuela contrató. Mi abuela fue adquiriendo poco a poco animales y otras cosas. Le comenzó a ir mucho mejor. Eso sí, ella jamás olvidaba de darle sus ofrendas a la Santísima Muerte, como agradecimiento por las bendiciones que estaba recibiendo. Ella mantenía en ese tiempo la creencia en secreto. No quería que sus hijos la aprendieran. Era muy peligroso. Sobre todo, podrían juzgarla y alejarse de ella. Podrían tacharla también de bruja o de 1000 cosas más, porque en aquel pueblo, las creencias católicas estaban muy calcadas en las ideas de la gente, y de enterarse lo que hacía mi abuela, no le iría nada bien. Fue pasando el tiempo, mis tíos fueron creciendo, y cuando mi tío Nacho ya tenía 16 años, se casó con una chamaca de ahí mismo del pueblo. Isela era su nombre, y se tuvieron que casar a la fuerza, porque mi tío Nacho, cuando era novio de la muchacha, se la llevaba a escondidas a la milpa. Ahí hacían consumar su amor una y otra vez, hasta que Isela, como era de esperarse, resultó embarazada. Hasta eso, como mi tío Nacho era un hombre de palabra, él fue a pedir la mano de la chica. Los padres de Isela, en agradecimiento al compromiso de mi tío, les regalaron a la pareja un pequeño ranchito que tenían apenas empezado. El rancho ya quedaba más hacia el norte, casi pegado a la frontera. Al tío Nacho no le quedó más que agarrar sus cosas, y con la bendición de mi abuela Antonia, se fue a comenzar su nueva vida. Al tío Nacho no le estaba yendo muy bien. Las tierras nomás no le daban en aquel rancho, y el niño ya venía cada vez más cerca. Le faltaba poco para nacer. Mi abuela Antonia se enteró de lo que les estaba pasando a su hijo y a la muchacha, y sobre todo que ya no tenían más apoyo, porque los padres de Isela ya no podían hacer mucho. Ellos no eran ricos, y lo que tenían era lo justo para vivir. Una noche mi tío Nacho llegó junto con Isela a la casa de la abuela Antonia. Ambos montaban una carreta vieja que era arrastrada por un viejo caballo también. Se quedaron un par de días en su rancho, y una de esas noches, cuando Isela se quedó dormida, ahí mi abuela aprovechó para compartirle su gran secreto a su hijo. Mira, mi joven, sé que te está yendo muy mal. Me duele ver que estás batallando, y creo que es tiempo de que te comparta algo que te ayudará. Solo prométeme que lo usarás con responsabilidad, porque de no hacerlo, las cosas te pueden salir muy caro, mijo. Mi tío Nacho estaba callado, pero ansioso de saber qué le mostraría a su madre. La desesperación le tenía muy agobiado. Él no veía la salida a sus problemas. Mira, Nacho, ven, entra a mi cuarto. Hoy entenderás por qué nunca los dejé entrar aquí. Yo no quería que supieran mis secretos, pero para todo hay un tiempo. Mira, esto que ves aquí es la Santa Muerte. Ella no es mala, es muy justa. A ella se le puede pedir todo tipo de cosas, pero es de saberse también, Nacho, que todo tiene un precio. Mientras más le pides, más hay que pagar. Y no creas que se trata de dinero. Ella se cobra con otras cosas mucho más valiosas. Hace tiempo, fíjate que fui a la capital, y pensando en ti y en los problemas que tienes, te compré esta figurilla para que te la lleves a tu casa. Yo no espero que tú creas en lo que yo te estoy diciendo, pero debo decirte que gracias a la Santísima Muerte fue que hubo comida en nuestra mesa y también cosechas en nuestras tierras. Por eso es que espero que la adoptes y hagas tuya esta fe, porque sé que te ayudará. Te aseguro que pronto saldrás de la crisis en la que vives. Pero por favor, Nacho, prométeme que no pedirás más allá de lo que puedas pagar, porque créeme, si haces las cosas mal, tu vida y la de tu familia puede estar en riesgo. Según palabras de la abuela, el tío Nacho no le dio mucha seriedad a sus palabras. Sin embargo, tomó en sus manos la estatuilla de la Santa Muerte, también las oraciones,
y al día siguiente se marchó junto con Isela. En aquella carreta llevaban víveres, agua, y también Nacho llevaba muy oculta la estatuilla de la Santa Muerte, porque él no quería que Isela se enterara de los rituales que estaba por comenzar. Aquel sería un día que marcó la vida de mi tío Nacho. Él no sabía la grandeza del poder de la Santa Muerte. Dice mi abuela que al igual que en su caso, al tío Nacho le empezó a ir muy bien con el tiempo. Sus tierras también se volvieron fértiles. Una persona les regaló varios animales que les sirvieron para empezar a vender leche, huevo y carne. Poco a poco se fueron yendo para arriba. Fueron prosperando de manera positiva, y cuando el bebé nació, ya se le había construido un cuartito muy decente, con las cosas necesarias para recibirlo. Mi tío Nacho estaba siendo bendecido por la mano santa de la Santa Muerte. Ella les dio prosperidad, abundancia, y con el tiempo y los años, les dio a él y a Isela 2 hijos más. Fueron pasando más años, y mi tío estaba ya muy bien asentado en aquel rancho. La situación económica y de producción era estable. Él ya tenía algunos empleados y también lo suficiente para vivir tranquilos. Solo que mi tío Nacho sentía que todo aquello no era suficiente. Él estaba aburrido de sentirse en el mismo lugar. Había llegado a un punto de desarrollo en el que ya no le motivaba a seguir. Él comenzaba a desear más. Necesitaba retarse a sí mismo. Él quería expandirse. Deseaba un rancho más grande, más tierras, más riquezas y sobre todo, más poder. Como él sabía que los milagros de la Santa Muerte le podían conceder todo aquello, él la usó y le hizo las peticiones necesarias. Y no sé si para su buena o mala suerte, pero se le fueron concediendo. Se los digo porque él pronto conseguiría un rancho a modo de embargo. Pues resulta que un hombre, tiempo atrás, le había pedido dinero para levantar sus propias tierras, pero la suerte no le jugó a su favor a aquel sujeto, y no hubo cosecha para él, así que como no hubo para pagarle a mi tío, este se cobró quitándole sus territorios, dejando al pobre hombre en la miseria junto con su familia. Mi tío Nacho no se tentó el corazón en hacer tal acto de crueldad. Él estaba desconocido, se estaba convirtiendo en un tirano. Esa fue la forma en la que se hizo de más y más cosas, más tierras, más respeto. Es de decirse que la gente ya lo veía con miedo. Con el tiempo, él ya había acumulado varias propiedades, las cuales vendió y compró una finca muy grande que quedaba pasando la sierra. En aquel lugar, él pretendía construir un rancho inmenso y definitivo, con el cual se ganaría el respeto de toda la gente. Él podría demostrar que era un hombre sumamente poderoso. A él no le importaba la destrucción de vidas que estaba haciendo. Hizo mucho daño a mucha gente. Y tampoco le importó el impacto secundario que conllevaba quitarle sus cosas a esas pobres personas. Isela, su esposa, también se oponía a lo que su marido estaba haciendo. Sin embargo, ella tenía la esperanza de que mi tío Nacho cambiara su forma de pensar y también de actuar. La gota que derramó el vaso llegó cuando Isela descubrió los rituales secretos que mi tío Nacho hacía con la Santa Muerte. A mi tío no le quedó más remedio que explicarle que la Santa Muerte era quien les había dado todo, quien los había sacado de la cruel crisis que tuvieron cuando iniciaron su matrimonio. A Isela no le importaba aquello, a ella le daba miedo la creencia en la Santa Muerte. Esa tarde pelearon, discutieron, y mi tío Nacho le dio un par de bofetadas a la pobre mujer, quien salió huyendo junto con sus hijos. Se fue directo y de regreso a casa de sus padres, donde encontraría protección y amor de familia. Mi tío Nacho se quedó solo por un tiempo, pero él no toleraba la idea de quedarse sin ver a sus hijos. Eso le dolía bastante, porque él siempre decía que sus tierras y sus ranchos era para que sus hijos los heredaran en algún futuro. Él tuvo que mostrarse flexible si quería verlos nuevamente, así que tuvo que negociar con Isela el poder verlos de vez en cuando, pues aquella mujer definitivamente ya no quiso regresar con él.
Entre ellos hubo un trato en el que mi tío Nacho le dejaría el rancho viejo a Isela en cuanto el nuevo estuviera listo. En aquel rancho la mujer podría vivir con los niños y el tío Nacho podría verlos cada vez que él quisiera. Con eso las cosas comenzaron a marchar más tranquilamente entre ellos, pero seguían conviviendo a la distancia. El tío Nacho cada domingo agarraba su carreta y subía a sus 3 hijos y paseaban por sus nuevas tierras. Era un poco tardado llegar hasta ahí, porque para alcanzar aquella finca era necesario atravesar los peligrosos caminos y los barrancos de la sierra. Pero valía la pena una vez terminado todo aquel recorrido, porque el lugar era realmente hermoso. Aquel lugar estaba rodeado de bosque, un lago, y tenía un gran espacio en el que podrían vivir muchos animales. Aunque el tío Nacho deseaba que Isela regresara con él, jamás pudo convencerla, porque todo lo bueno que ella vio en él había muerto con la ambición tan grande que el tío Nacho había adquirido. Y mi tío Nacho, no bastaba decirlo, según palabras de mi abuela, estaba insoportable. Se sentía tocado por la mano de Dios, imparable, y él creía que podía conquistar el mundo si es que él quería. Mi abuela le advirtió muchas veces que el poder de la Santa Muerte no era para jugar, porque ella sabía perfectamente que su propio hijo había estado usando el poder de manera incorrecta. Esto le daba miedo a mi abuela Antonia, porque sabía que las cosas se podrían convertir en una tragedia de la noche a la mañana, porque con la Santa Muerte y con la brujería definitivamente no se juega. Por eso es que hay que recordar que el precio de la riqueza es muy alto, más cuando se consigue de mala forma. Además, la Santa Muerte siempre se cobra las cosas que da, los favores que realiza por sus fieles. En el caso de mi tío Nacho, este pidió cosas muy grandes, y aunque él había olvidado ese pequeño detalle, él desafió las reglas y por tanto tenía que pagar el precio de su pacto. Una mañana de domingo, él pasó como de costumbre a recoger a sus 3 hijos para llevarlos a pasear a la finca de aquel nuevo rancho. Él pretendía que vieran los nuevos avances y a jugar con algunos animales que le acababan de llevar. Partirían esa mañana en la carreta, esto sin importar que el clima no era el mejor, porque había estado lloviendo desde días atrás y los caminos podrían complicarse un poco. Para mi tío Nacho no había cosas que fueran imposibles, mucho menos existían las excusas, así que él no sentía que tales circunstancias climáticas representaran un obstáculo. Con el miedo y las dudas de Isela, mi tío Nacho partiría rumbo a la sierra para atravesarla y llegar hasta su destino. No es de sorprenderse que las cosas se complicarían al andar por aquellos caminos y por aquellos barrancos. Esa mañana de ir los 3 en la carreta, comenzaría a llover. A lo lejos se veían los relámpagos que impactaban con fuerza sobre el cerro, y la lluvia cada vez era más fuerte. Aún así, mi tío Nacho no le importó aquello, y tapó con unas mantas a los niños, y siguió avanzando en aquella carreta. La suerte definitivamente no estaría al lado de aquellos. Esa mañana, por la humedad de la tierra, esta se encontraba muy floja, y por tanto, las rocas del barranco también lo estaban. No sé si habrá sido la mano de la justicia divina, o quizá obra de la Santa Muerte que cobra sus favores, qué sé yo, pero de ir andando todos a bordo de la carreta, de pronto una decena de rocas muy grandes se desgajaron del cerro y cayeron a toda velocidad para impactar en la terracería de la sierra. Lamentablemente, cayeron justo sobre la carreta donde viajaba mi tío Nacho junto con sus 3 hijos. No había nada que hacer para evitar esa tragedia. Las rocas golpearon de lleno y con fuerza devastadora los cuerpos de mi tío y de sus 3 inocentes hijos. Los pobres quedaron sepultados entre rocas y tierra, y el camino quedó obstaculizado. Fue hasta horas después que varias personas que pasaban por ahí comenzaron a retirar y mover las pesadas rocas. Aquello fue una tarea sumamente difícil, pero lo lograron. Ante esto debo decir que era perturbador lo que se encontró. Los cuerpos de las víctimas
estaban completamente aplastados. El cuerpo de mi tío, dicen que la cabeza la tenía plana por completo. Su materia cefálica estaba esparcida por el lugar, sus huesos estaban rotos, su cara no tenía ojos, sus dientes estaban esparcidos también. Había mucha sangre derramada que se había convertido en un espeso lodo. Era para traumarse todo aquello. Y de los hijos de mi tío, la verdad no hace falta decir nada. Ya se imaginarán cómo fue su triste y desgarrador final. La gente morbosa se arrimaba a ver el acontecimiento. Había quienes lloraban de lo impactante que era aquello. Nadie podía creer lo que estaban viendo, y pronto las personas comenzaron a atribuir a una maldición los sucesos. No era lógico que justo cuando mi tío pasó con sus hijos, se desgarró el cerro. Aquello ya era algo más, era algo sobrenatural. La pobre de Isela, cuando se enteró, estaba deshecha con la noticia. Ella lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos, y jamás se pudo recuperar de tal situación. Ella quedó mal de la cabeza, quedó prácticamente con trastornos que la llevaron a un estado de catatonia de la que nunca salió. Su mente seguramente se perdió fuera del dolor humano, en un rincón oscuro, cerca del infierno del silencio y de la soledad. Mi abuela lloró semanas por la pérdida de su hijo. Ella se sentía culpable de haberle compartido un poder que mi tío Nacho nunca pudo controlar. Sin embargo, ella solo hizo lo que un padre o una madre haría por sus hijos, apoyarlos ante cualquier circunstancia. Mi abuela tuvo que tragarse el dolor de aquello, porque tenía que seguir trabajando también. Ella cada vez estaba más vieja, y pese a que sus hijos ya estaban más grandes, ella se mantenía ocupada, porque decía que eso le daba más vida. Y no es que ella quisiera vivir más porque fuera feliz. Ella decía tener miedo de que cuando muriera, tuviera que encarar la justicia de Dios y de la Santa Muerte. Tal y como les contaba al inicio, yo recuerdo a mi abuela de aquella forma, en la que nos daba de cenar, nos contaba sus historias y nos brindaba un poco de su amor. Cuando ella murió, su cuarto se conservó intacto. Aquella figurilla de la Santa Muerte sigue estando aún dentro de aquella habitación. Hay polvo ahora y telarañas por todas partes. También hay muchas historias y anécdotas que sé que jamás fueron contadas y que quedarán en la memoria de los rincones de aquel enigmático lugar. Hasta la fecha, ese rancho sigue en funcionamiento a manos de 2 de mis tíos. El legado de la familia continúa, y pese a que ya no se adora a la Santa Muerte en esa casa, ella siempre estará presente ahí y en sus vidas también, porque gracias a ella, ese rancho se logró forjar y echar adelante. Solo no hay que olvidar que hubo muchas vidas que se perdieron con aquello, porque recuerden que es una realidad, que a la Santa Muerte se le paga a cada uno de los favores que nos hace, a la buena o a la mala. Por eso es que considérenlo y nunca pidan de más, porque entonces deberán estar dispuestos a pagar el alto precio, y este precio puede costarles hasta la vida.